La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Era un invitado muy frecuente de nuestro programa, pero lo perdimos porque fue suplente por un tiempo de la Junta Central Electoral. Pero yo espero que ahora lo tengamos con cierta frecuencia. Freddy, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, doctor. ¿Estamos bien? Se nota, se nota. Doctor, comencemos. Son muchos temas. Muchos. Yo quiero comenzar por fuera. ¿Cómo usted visualiza ese gobierno de Trump y qué podemos esperar? Yo le pido a usted que coja como una bola de cristal, ¿no? Y profetice. Bueno, lo primero es que el gobierno de Donald Trump ya tú visualices en las propias nominaciones la improvisación y el fracaso. Ay, sí. Me gustó eso. Sí, la improvisación y el fracaso. Ha tenido que ya retirar 3 propuestas sumamente importantes que tienen que ver con el Pentágono, el Departamento de Defensa y la Seguridad Nacional. De manera realista, yo pienso que Trump, muchas de sus promesas de campañas fueron esas, promesas de campaña. No va a haber deportación masiva, no hay infraestructura ni logística ni financiera para lograr ese tema. Segundo, no va a haber una terminación de la guerra en Irak-Rusia. Lo que va a haber es la posibilidad de un posicionamiento alrededor de negociaciones prolongadas, sobre todo porque de alguna manera los aliados europeos que él desdeñó y destempló en el periodo pasado se han ido preparando. Si te fijas también, el propio gobierno de Biden lo está dejando un poco con la mano amarrada. Se establece que se está trabajando un paquete de alrededor de 600, 700 millones de dólares, que no es más que el reforzamiento de la industria armamentista y la respuesta, por ejemplo, de Rusia a uso de armas sumamente avanzadas. En el caso de América Latina, yo creo que estará por verse la actitud frente a Venezuela. DeSantis, que es uno de los nominados con mayor proyección y parece que va a ser aprobado, sencillamente ha enviado un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro y le ha dicho que debe retirarse sin las manos llenas de sangre, lo cual es una advertencia muy seria previniendo de una persona que va a tener determinadas acciones y mucha influencia en lo que son las decisiones de política exterior. Por lo tanto, la situación también en términos de política ya con los BRICS, tuviste, Ramón, la amenaza directa sobre los BRICS en el caso de que sigan tratando de desplazar al dólar. Yo pienso que ahí también hay un ejercicio de fuerza de ellos y la disputa con China, que se va a implicar fundamentalmente sanciones muy severas a México con el tema de la triangulación comercial de los chinos por México. Y también 2 temas que preocupan a Estados Unidos, el problema del fentanilo. Ayer hubo una gran acción del gobierno mexicano detectando y controlando toneladas de fentanilo y también el control migratorio. Llega de China. Llega de China, los químicos, la preparación, los productos. Todo eso para Trump es son temas importantes en el ámbito de la política exterior. En el ámbito interno, pienso que Trump no va a hacer las grandes innovaciones, las grandes cosas. A la larga, pienso que también en el tema, la alianza estratégica con Elon Musk va a sufrir algunos niveles de requebajamiento, sobre todo porque los intereses de Elon Musk no son intereses de nación, son intereses comerciales, son intereses muy particulares. Inclusive se plantea que uno de los que pudiera reemplazar en el área ya del Departamento de Estado sería un aliado importante de las compañías de Elon Musk, que también tienen intereses estratégicos en la construcción de esta nueva generación tecnológica de armamento, como son los cohetes hipersónicos. Ese aliado son los que los construyen, y los misiles, evidentemente, en un escenario de conflicto internacional. Ni siquiera hablar del tema de Hamas, Gaza y las implicaciones posibles, sí, y las implicaciones posibles de Irán en el conflicto. Ha sido una situación latente en el ámbito de lo que ha sido los últimos 3 meses. Se ha logrado un cese, una paz muy precaria, que en cualquier momento esa paz se puede venir hacia abajo. Sin embargo, hay presiones internas en Israel, ministros importantes de defensa, aliados del gobierno,
están estableciendo claramente de lo que se trató en Gaza fue de un genocidio en términos de una matanza colectiva de niños, mujeres y puntos importantes donde Hamás estaba controlando estratégicamente armamento. Entonces, ese es el mundo que nos espera, un mundo convulsionado. No creo que América Latina vaya a tener realmente, aparte de Venezuela, vaya a tener un escenario importante en la agenda de Trump. Trump va a concentrar su agenda en Medio Oriente, Asia. ¿Y Haití? No, no creo tampoco. Para Trump, Haití no es más que un uso premeditado de campaña en términos de meterle miedo a esa clase media blanca de Estados Unidos como la comida de los gatos. Haití no tiene salida en la agenda de Donald Trump. Yo te decía, Freddy, si él va a apoyar la fuerza multilateral, porque si él se sale de ahí... Bueno, es que el término de la fuerza multilateral es una fuerza que está establecida por mandato. Fíjese usted que China y Rusia se opusieron a lo que es la evolución general y lo que debió ser la evolución general de la intervención en la fuerza, que son las fuerzas humanitarias, ya con un mandato de las Naciones Unidas. Él tal vez no va a tener interés de cambiar esa situación actualmente. Sin embargo, sí podría apoyar alguna agenda bilateral del Consejo. Veo que el Consejo para el año que viene está planteando una reforma constitucional, la posibilidad de establecer y unificar elecciones. Un hecho importante en el territorio militar fue la intervención de la base de Dalmas, de Barbecue, que se hizo hace un par de semanas. Estas bandas tuvo que desplazarse, desalojarse por una intervención de esas fuerzas kenianas. Pero lo que ha sido la promesa del proyecto de fuerzas en el territorio de Haití también queda mucho a deber. Entonces, doctor, para el 2025 no se prevé la desarticulación de algunos de los puntos nodales que mantienen al mundo en zozobra, Ucrania, Medio Oriente. El mismo Trump en campaña dijo que algunos de esos conflictos él podía resolverlos en 24 horas. Obviamente, hay posibilidad de un cambio en la geopolítica a nivel internacional, o todo está planteado a seguir o agravándose o continuar como está. En el caso de la guerra Ucrania-Rusia, es evidente que yo pienso que Trump va a detener el financiamiento y va a presionar a Zelensky para que se siente en la mesa de negociación con Rusia. Por lo tanto, los próximos 3 o 4 meses van a ser fundamentales en virtud de no perder territorio. Por ejemplo, los territorios del Donbass, que Ucrania ha logrado posicionarse sobre ellos, podría venir una transacción negociacional del Donbass por Crimea, que fue un territorio ocupado, y a partir de ahí lograr una pacificación. Ahora, esto pasa sencillamente por la renuncia de Ucrania a ingresar a la OTAN. Es que Rusia no va a permitir que Ucrania ingrese a la OTAN. Y es ingenuo pensar que Ucrania puede derrotar a Rusia por la vía militar. ¿Cuál Eso es la implicación posible. que tiene para el gran teleauditorio de que Ucrania ingrese a OTAN? ¿Qué es lo grave de eso y la importancia que tiene? Bueno, primero es que se activa una cláusula común que tienen los grandes tratados internacionales militares como el TIAR, la OTAN, y es sencillamente lo siguiente, que un ataque a uno de los miembros de la OTAN constituye un ataque a todos los miembros de la organización. Es decir, si los países de la OTAN permiten que Ucrania ingrese y posteriormente se produce una acción de ataque masivo sobre Ucrania, ya por la articulación están obligados los otros. están obligados a entrar. Yeah. Y esto implicaría entonces autorizar a Ucrania a utilizar el armamento de largo alcance y otros armamentos como los misiles Tauro, que Alemania no le permite utilizarlo sobre el territorio de Rusia. O sea, estaría moviendo, por eso es que Putin dice, si Ucrania entra a la OTAN, ya nuestro conflicto no es con Ucrania, es con la OTAN. Y ya de hecho, la OTAN le ha acercado parte del territorio. ¿Sí? Claro que países sí. fronterizos que eran de la antigua Unión Soviética y otros que no eran, son miembros de la OTAN. No, y no solamente eso, durante la crisis, países que se mantuvieron neutrales, en el caso, por ejemplo, de Suiza
que se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, entró a la OTAN. O sea, y Finlandia. Y Finlandia. Entonces, si uno ve el mapa político de Rusia, Rusia está cercada y prácticamente la situación de Ucrania lo bloquearía con un cerco de posicionamiento, porque entonces no solamente es, Jacqueline y Ramón, de que es un ingreso, sino que hay un desplazamiento de bases militares frente a las fronteras soviéticas. Doctor, se nos ha dicho desde hace un tiempito ya de que el mundo ha estado cambiando y que la geopolítica tiene un papel fundamental en las decisiones de los países, aunque estén distantes, porque marcan tendencia. Y usted mencionó hace un rato los países BRICS. Es bueno que nos diga cómo ha avanzado ese grupo, cuáles países lo integran, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Bueno, los grandes países son India, China, Brasil y también Rusia. Y hubo una propuesta ahora, pero a la cual Brasil se opuso, y fue el viaje fallido de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro quería entrar a los BRICS. A los BRICS. Entonces, es una especie de una respuesta alternativa a los bloques comerciales, sobre todo a la OMC y también a los propios Estados Unidos. Pero que había adquirido una gran relevancia y una gran esperanza de la composición de la geopolítica y de la influencia a nivel mundial, incluyendo el tema de la moneda. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de este conflicto estratégico que tiene Rusia con Occidente, y el acompañamiento también que ha hecho China, un acompañamiento táctico que está en el BRIC con Rusia, en estos momentos no es un fórum que pueda prosperar en un escenario de conflicto internacional. ¿Por qué? Entonces ha retrocedido el power que se supone iba a tener en estos momentos. Sí, ha retrocedido y no creo que vaya a progresar en los próximos tiempos por una razón sencilla. O sea, hay una agenda bilateral Rusia-China en cooperación bilateral enfrentado a Estados Unidos y enfrentado al propio Europa. Inclusive los aliados europeos de países como China, como por ejemplo la propia Rusia, que tiene una buena relación con Alemania, no estarán apoyando ese término de esas decisiones. O sea, los BRICS para mí es un ensayo que no va a prosperar, ni mucho menos en una agenda tipo Trump. En una agenda tipo Trump donde la presión económica, la presión política también va a estar a la orden del día sobre esos países y las dificultades económicas por las que están atravesando algunos. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el desgaste estratégico en términos económicos que está sufriendo Rusia? O sea, Rusia está haciendo un esfuerzo. Hay una exportación de milicias que fueron los 10.000 soldados que le mandó Kim Il-sung a Rusia, que están también ya preparados para entrar en el terreno, y todo esto es una complejidad donde los BRICS no creo que vayan realmente a prosperar como una oferta alternativa. Van a haber agendas bilaterales y entendimientos bilaterales. Nos vamos a una pausa, vamos a República Dominicana en el segundo segmento de esta entrevista. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos conversando con el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Doctor, yo sé que tenemos que hablar de lo local, pero una sola preguntita. La posibilidad del retiro de Maduro, ¿se puede albergar esa opción o no hay cabida para sacar a Maduro pese a haber perdido las elecciones? Yo creo que sí, que hay cabida para sacar a Maduro. Y esto tendrá que ver con la revisión de las licencias comerciales, sobre todo para Cisco, que es la gran compañía que permite alianzas estratégicas y flujo financiero para el gobierno de Maduro. Si hay una revisión en serio de la licencia de Cisco, eso va a plantear cerrar el grifo del financiamiento externo que, aunque ustedes no le crean, le estaba llegando un poco de aire fresco a Maduro. Si lo la economía hasta mejoró. Exacto, y la economía mejoró y la migración se detuvo un poco. Entonces yo creo que sí hay un control de todo el flujo comercial, de las licencias comerciales, aunque se encarezca un poco el petróleo en 2, 4, 5, 6 dólares, Maduro pudiera catapultarse, sobre todo porque tiene una situación difícil internamente en términos del manejo de la crisis política y de sus propias fuerzas que están totalmente disminuidas. Freddy, este gobierno, hoy hay un artículo muy bueno
de un joven que escribe en el Listín Diario, que él te dice, bueno, este gobierno te arranca con todos los poderes del Estado, con todo el Congreso, las altas cortes, todo. Sin embargo, ha confrontado una serie de problemas. Hay quien dice que el gobierno luce viejo, hay quien dice que la decisión del presidente al adelantarse tanto al proceso eleccionario ha creado una situación interna que ya hasta Paliza tuvo que decir, a partir de enero no se puede hacer campaña. Yo creo que ya eso no lo detiene nadie. O sea, ¿cómo tú ves el panorama político dominicano, el gobierno y la oposición? Bueno, yo pienso que el presidente Luis Abinader cometió un error al jubilarse tan temprano. Eso no lo ha hecho nadie en el país en los últimos 20 años. Y eso no es, lejos de un error, eso no es algo digno de felicitación y de admiración. Es digno, es admirable en la nobleza del espíritu, pero no en la dura realidad de la lucha política. Si él quería hacer eso, él tenía y tiene el Congreso para haberlo hecho en el tercer año. Y entonces todas esas aspiraciones de su partido y de sus candidatos, que andan como por 10 o 12, estarían comprimidas y el gobierno estaría marchando sobre una agenda común. O sea, inclusive a mí, como politólogo, como analista, y ustedes lo comentaban en la mesa, me da mucha brega discernir por dónde es que el gobierno quiere marchar. Reflexionamos. Introdujo la reforma constitucional. Bueno, se supone que la gran iniciativa de esa reforma constitucional debe ser mandar las leyes de la reforma. No han llegado. Se introdujo el tema de las reformas que estaban pendientes en la ley. Entonces, vamos a impulsar esos proyectos de leyes, consensuar y seguirlo debatiendo. Pero el gobierno entonces, al tema, por ejemplo, de la ausencia de la aprobación del Código Penal, el gobierno se descanta con 2 proyectos de leyes criminalizantes de las organizaciones internacionales y cosas. Pero si fuésemos a llegar ahí, Jacqueline, te puedo decir que el último conteo mío, analizando con gente que trabajó el Código Penal, estamos hablando de que hay 40 nuevos tipos penales. Entonces vamos a llevar 40 nuevas leyes para tipificar esos tipos penales y quiere decir, el gobierno no está diciendo, quisiéramos saber y preguntar si ya el gobierno abandonó el esfuerzo del nuevo Código Penal. Esa es una preocupación. Ustedes comentaban y decían los 400 indicadores que pueden ser metas de gobierno o política sustentable. Tampoco sabemos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si tú te pones a ver la sorprendente, porque para mí no resultó más que sorprendente intervención del presidente el domingo pasado anunciando el plan cero hambre, o sea, hambre, eliminar el hambre en el 2028. Cuando yo me puse a buscar en América Latina y en República Dominicana, primero, quien tiene una agenda, un plan mejor estructurado, sorprendentemente, que está en la red, es el gobierno de Nicaragua, que tiene sus 10 ítems fundamentales y además tiene sus componentes de políticas públicas particulares para aplicar eso. Entonces, ¿dónde están los recursos para aplicar el plan? El presidente fijó la meta, entonces se va a discutir el plan, parece que el año que viene se va a discutir el plan para tratar de lograr y alcanzar esas metas. Entonces es muy preocupante, una especie de mucha dispersión. Para el año que viene también están las reformas a las leyes de partidos políticos, hay que reformar también la ley electoral, hay que elegir 2 altas cortes y la Cámara de Cuentas. Todo esto también va a llevar esfuerzo y tiempo al gobierno. Por lo tanto, yo creo que no es posible parar las candidaturas internas en el Partido Revolucionario Moderno, independientemente de que el presidente de la República tenga las mejores intenciones y de que el presidente del partido haya hecho un llamado vehemente hacia ese tema. Lo que uno está viendo es que hay alrededor de 8 o 10 proyectos que se están moviendo en diferentes direcciones. Yo lo veo porque hay escenarios donde esos proyectos ya se están enfrentando abiertamente. Entonces, ¿cómo articular esta agenda?
¿Se puede articular todavía una agenda? Bueno, afuera de lo que me decía alguien, lo de la concordia, que no es un pacto, sino que, bueno, una reunión, pero armonizar todo esto en un proyecto de nación donde participen los actores involucrados, que debe ser la oposición y hasta la misma sociedad. Todavía el gobierno está a tiempo. ¿Y cómo se haría eso? Está a tiempo de tomar el camino correcto, porque estamos nada más 3 meses. No parece que el gobierno lleva 2 años, el gobierno lleva 3 meses. Entonces, ¿qué es lo primero? Hacer un llamado. El presidente de la República tiene que hacer una propuesta de pacto de nación. Miren, estos son los 10, 12 ejes que nosotros queremos. Pero la pugna viene desde adentro. ¿Cómo primero paraliza? Hay que organizar la casa, doctor. Pero los presidentes tienen forma de organizar la casa muy fácil. O usted se alinea o usted se retira, o yo lo retiro. Pero con grupos tan marcados que tienen un poder, porque en el PRM hay 2 grupos. Sí. Todo el mundo sabe que hay uno que lo lidera, Hipólito Mejía, y otro el presidente Abinader. Bueno, tienen que entenderse con esos grupos en el marco de la gobernabilidad. Porque ahora, si al Freddy, 2026 no hay nada. Hay candidatos, como dice Guido, que son candidatos por la nómina. Claro. Sin la nómina no son candidatos. Es evidente que hay 2 candidaturas sueltas. Hasta ahora son 2 candidaturas sueltas. La de Carolina y la candidatura de David. Esas son candidaturas sueltas. Pudiera haber una tercera candidatura nominal, financiera, que pudiera ser. Pero, óyeme que lo que pasa, Jacqueline, es que si ellos no se ponen de acuerdo y si ellos no entienden esa realidad, el 2025 le va a generar una situación... 2028. No, digo el 2025 ahora le va a generar una situación de crisis y tensión y ellos no van a poder. Porque el 28 depende de estos 4 años. El 28 depende del 25 y el 26. Y el 26 y el 27. Y es que ya en el 27 usted no puede llamar a una oposición a concertar nada. Y el 27 son las primarias. Claro. Ya eso es campaña. El 27 es la primaria. Entonces ya usted no tiene. Entonces hay oportunidad. Hay tiempo, pero hay que consensuarla de manera abierta y sincera sobre qué pacto nosotros queremos. Por ejemplo, hay innovaciones y propuestas que el gobierno no tiene sobre la mesa y que debe plantearla, y que hay asuntos técnicos, por ejemplo, una ley de inteligencia artificial. ¿Dónde se quedó la reforma del DNI? ¿Dónde se quedó la reforma de la ley, de la comisión que se creó? Pero si todavía faltan leyes, doctor, y reglamentos de la Constitución del 2010, ¿qué usted puede pretender? Entonces, que se haga un consenso sobre ese déficit institucional. Porque es que tenemos un déficit institucional. Por eso yo te decía que no sabemos hacia dónde marchamos. O sea, no sabemos si lo que tenemos son indicadores o si vamos a un plan de pobreza, pero el plan de pobreza, eliminar pobreza, implica educación, tecnología, inversión, transformación. ¿Dónde está la ley para unificar los 2 ministerios de educación? ¿Qué vamos a hacer con innovación y tecnología? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar ahí en esa área o lo vamos a pasar a planificación? ¿Qué vamos a hacer con la educación superior? La Universidad Autónoma de Santo Domingo con 500 años y no tiene 2 patentes, y la Universidad de Chicago con 100 años tiene más de 100 patentes. ¿Qué vamos a hacer con la educación superior? ¿Podemos avanzar y dar el tránsito hacia los países modernizados sin una educación superior de fortaleza? Tomémosle la palabra a lo que dijo la vicepresidenta. Ella dijo, yo estoy preocupada por la fuga de los talentos. Y yo he sido testigo de que personas allegadas mías han recibido buenas ofertas en estos últimos 6 meses y se están marchando del país. Porque si tú a los talentos que formas y tienes, tampoco le abre una cobertura de un salario digno, la globalización te lo va a captar y te lo va a poner, por ejemplo, a trabajar en España. Son destinos nuevos. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de Canadá. O sea, tienen ellos que organizar su propia casa y decir, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso. ¿Y la oposición, cómo tú la ves, Freddy? Una posición tibia. ¿Por qué? Ellos están tranquilos. Primero, hay que reconocerle al PLD que hizo un congreso desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista organizativo. Me parece que fue un congreso bueno. Ellos hicieron innovaciones y cambios importantes, captaron recursos importantes, como el caso de Irama Capriles, la elevaron, Juan Ariel. Pero es un partido que tiene muchas dificultades desde el punto de vista del posicionamiento, aunque tiene
un elemento sustancial que estratégicamente es importante. Es el segundo partido, y yo se lo digo a muchos amigos, es el segundo partido que en diferentes encuestas la marca PLD está por encima de la marca Fuerza del Pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que es bien. Pero en encuestas recientes. Sí, encuestas de estudio político, la marca. No estoy hablando de la persona. De las personas Ya, ni del candidato. de las figuras. Marca. Pero, ok, eso se revierte cuando tú tomas la marca, por ejemplo, Leonel Fernández, que es superior a la marca de su partido y esa marca se te posesiona por encima. Pero, por ejemplo, en el caso de Fuerza del Pueblo, ese congreso es muy light. Eso es un congreso que tiene 4, 5, 6 meses y que en marzo. Y que en marzo van a comenzar, señores, los acontecimientos políticos. Ya Trump en marzo va a tener 3 meses y pueden haber nuevas y urgentes situaciones políticas. Entonces, lo primero es que ahí, como decía uno de los grandes teóricos, ahí deben abrirse 100 escuelas del pensamiento y que todos compitan y que se abran 100 flores. Incluyendo a Omar. Incluyendo a todo el mundo. O sea, la dinámica sociopolítica y el cambio de los pueblos no la podemos enfrentar como la trilogía de Joaquín Balaguer, Peña Gómez. No, y Bosch. Ahí hay que aperturar el proceso. Segundo, ese congreso tienen que agilizarlo. ¿Por qué? Porque entonces se presentan situaciones como las que se presentaron hace un par de semanas con una disputa directa promoviendo sectores. Hay sectores importantes que están haciendo esos apoyos a Omar. Pero la oposición, Jacqueline, para volver al centro de tu pregunta, es una oposición que no se siente sobre elementos fundamentales. Porque, por ejemplo, ya debió haber un planteamiento, no meramente, sino una crítica sobre propuestas importantes. O propuestas. Eso te digo, sobre porque propuestas criticar importantes. por criticar no me por hace ejemplo, sentido. El problema del plan Cero Hambre, que está enlazado con el proyecto estratégico de la Ley de Desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer propuestas puntuales. Vamos a aperturar esa agenda de trabajo que está ahí, que tiene la carpeta Ahora de que Congreso la oposición la tiene dura, doctor, para opinar sobre eso, porque cuando la oposición ha gobernado y ha dicho que va a hacer lo que el presidente Abinader dice que va a hacer, es difícil porque le sacan en cara, pero tú mismo no dijiste eso, no lo hiciste, y entonces ahora ¿por qué está diciendo que este gobierno no lo puede hacer? Bueno, la oposición lo que tiene que hacer es su debida mea culpa y autocrítica. Y la autocrítica y la mea culpa es muy sencilla, por eso están fuera del gobierno. Si el pueblo hubiese sido mayoritariamente aplausible sobre toda la parte de la gestión, estuvieran gobernando. Y además también los propios errores partidarios, la propia pugna partidaria. Y deben verse ahí, como debe verse el PRM en el espejo directo del PRD. O sea, el partido que más se ha dividido es el propio PRD y ahora el PRM parece que tiene una genética, que tiene un ADN. Del comportamiento. El subconsciente lo traiciona. El subconsciente lo traiciona y lo está dejando sin agenda, porque no tienen frente. O sea, no tienen el poder político, tienen el poder judicial, tienen las altas cortes y no hay frente. Por suerte vi que el Tribunal Constitucional recientemente emitió una sentencia donde decía que el amparo no es una vía para procurar buscar la nacionalidad dominicana. Porque cuando estábamos en la Junta y yo estaba en la comisión, les rechazábamos esas peticiones a los haitianos. Entonces, como el caso se cerraba ahí, ellos se amparaban vía los tribunales y los tribunales se la estaban dando. Ahora resulta que el Tribunal Constitucional recientemente dijo que el amparo no es una vía. Pero también ese mismo Tribunal Constitucional acaba de ceder soberanía al determinar, sobre la base de que un control previo de constitucionalidad es en la vía del Acuerdo de los Países Bajos, primero aprobó de manera sorprendente que la República Dominicana renunciara a la vía de solución que está internacionalmente instituido, como es el Tribunal Internacional del Mar, que está en Jamaica, o como es la Corte Internacional, y planteó que los diferendos entre nosotros y los Países Bajos se sienten los embajadores. Eso no debería ser aprobado por el Senado, porque también se viola
la disposición en relación a nuestra declaración de que somos un Estado archipelágico y por lo tanto tenemos una condición especial. Si aprueban ese tratado, y mis amigos del Senado que me conocen muy bien, si aprueban ese tratado va a venir la presión de Gran Bretaña y Gran Bretaña va a tratar entonces de controlar todo el límite marítimo sobre Islas Turcas y Caicos y los recursos vivos y no vivos que están ahí. Y vamos a tener problemas con Donald Trump y Estados Unidos porque Estados Unidos no nos reconoce a nosotros la declaración de Estado archipelágico, pero nosotros no hemos delimitado marítimamente con Estados Unidos y vamos a tener problemas con Estados Unidos. Entonces, esos son temas importantes en la agenda nacional que hay que irlo solucionando. Eso de esa aprobación debe echarse para atrás, eso no debe aprobarse y discutirse de nuevo con esos países. Qué bueno contar de nuevo con Freddy Ángel Castro, porque definitivamente ha agotado muchos temas y esa última que tiraste fue formidable porque es un tema importante. Es un tema de nación. Nosotros hemos tenido varios invitados tratando el tema, incluyendo al canciller de la República. Que lo saludamos, es un buen diplomático. Muchísimas gracias, Freddy Ángel Castro. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales y retornamos con la recta final.